basta de Ramos Alú, basta de Julio Borges, basta de Capriles Radonsky, ya basta de La Machado, ya basta de Leopoldo López, ya basta de guarimbero, de fraudulento, de mentiroso, de extremistas, ya basta. Iracundo se mostró Nicolás Maduro tras la masiva participación de los venezolanos en las elecciones primarias en las que María Corina Machado se impuso con más de 90% de los votos, convirtiéndose así en la abanderada de las fuerzas democráticas para enfrentarlo en las elecciones presidenciales de 2024. La gran movilización ciudadana, que superó hasta las estimaciones más optimistas, sorprendió al régimen que, presionado por la comunidad internacional, había optado por permitir la realización de la primaria, creyendo que no habría una participación masiva. Pero ante este golpe de realidad de una sociedad que salió del letargo y volvió a las calles a desafiar al poder, el régimen retomó sus ataques directamente desde los más altos jerarcas y a través de pseudo opositores que sirven a los intereses del gobierno. El relato oficial ha buscado instalar la idea de un supuesto fraude basado en las denuncias hechas por el ex candidato Carlos Prósperi. Vale destacar que el Partido Acción Democrática se desmarcó de Prósperi, asegurando que se trata de una postura personal y que la organización sí reconoce el triunfo de María Corina Machado. Pero estas denuncias de supuestas irregularidades son aprovechadas por el chavismo, que puso como vocera a la propia Cilia Flores, la esposa de Maduro, para pedir la actuación de las instituciones contra lo que calificó como, y la citamos, los responsables del fraude. Esto dijo. Allí están las instituciones, las autoridades. El fraude es un delito, pues que los responsables del fraude respondan ante las autoridades por ese delito que han cometido. De concretarse esta arremetida contra las organizaciones de la primaria, el régimen estaría asestando un duro golpe al acuerdo suscrito en Barbados, que establecía el reconocimiento a la potestad de cada sector a seleccionar su candidato presidencial como quisiera. ¿Pateará la mesa Maduro justo cuando la comunidad internacional se ha abierto a flexibilizar las sanciones a cambio de garantías electorales? Lo vamos a analizar con la consultora política Carmen Beatriz Fernández, quien es CEO de Data Estrategia con doctorado en comunicación pública, es profesora de la Universidad de Navarra. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida, buenas noches. Me encantada estar con ustedes, Gladys, como siempre. Escuchaba, parte de lo que dijo, por ejemplo, Maduro sobre las primarias y sus resultados, y cuando él dice basta de Ayub, basta de Capriles, basta de María Corina, yo digo, Dios mío, pero es que imagínense, acaba de decir la mayoría de la población a través de este sistema de primaria que María Corina Machado es la candidata que se quiere para las presidenciales y para enfrentarlo. Entonces uno dice más o menos cómo se puede interpretar esta reacción que ha tenido no solamente él, su esposa, también podemos escuchar desde hace cierto tiempo, pues amenazando incluso Diosdado Cabello. Para usted, ¿qué significa? ¿Qué representa esto y qué puede venir? Sí, bueno, es una reacción un poco tardía, hay que decirlo, porque no fue una reacción en caliente, sino que se ve que dejaron pasar 24, 36 horas para después de lo ocurrido el domingo, que yo creo que les agarró por sorpresa, como nos agarró por sorpresa a todo el país, incluso a quienes hacíamos análisis optimistas. No veíamos que esto podía llegar a esta proporción, ¿no? Porque lo que vimos en la jornada del domingo fue la ratificación de una cultura democrática que está muy arraigada en la sociedad venezolana. O sea, evidentemente, cuando tú analizas los indicadores de democracia en Venezuela, todos están muy vapuleados, pero el único indicador de democracia que se mantiene allí sólido y no es un atributo menor es precisamente el de esa cultura democrática que vimos el domingo, ¿no? Entonces, y lo del domingo ratifica también que la lucha electoral es el tablero donde la oposición juega con ventajas competitivas, ¿no? Entonces creo que es esta ratificación de la ruta electoral con esta demostración tan masiva que hay que entenderla en el marco de las complicaciones y el sinnúmero de obstáculos que hubo durante todo el proceso y hasta el día de las elecciones. O sea, aparte de la tardanza, por ejemplo, en la entrega de resultados, obedeció, entiendo, que al bloqueo de los servidores de transmisión de los datos de la Comisión de Unidad. Entonces, ante esto, pues reacciona el oficialismo, pues
de alguna manera tarde, ¿no? Porque creo que hubo un factor sorpresa por allí. Varias cosas que analizar. Uno, que ponen a Cilia a declarar cuando Cilia había estado muy fuera muy dentro del rosqueo político, según dice y según cuenta el notipasillo, pero muy fuera de la visibilidad. Entonces ponen a Cilia a declarar y la lanzan, yo creo que al precipicio de cristal, ¿no? O sea, la utilizan por ser mujer y para atacar, digamos, a la candidatura de María Corina. Luego hemos visto una orquestación de distintos actores, lo que vulgarmente se llaman los lavaperros, ¿no? Ataques por persona interpuesta donde tú ves que ha habido una orquestación que efectivamente, tal como tú señalas, apunta a instalar una narrativa de fraude. ¿Fraude en qué? Bueno, fraude aparentemente en el número o en la cuantificación de las personas que votaron, pero eso, digamos, es muy cuesta arriba instalar esa narrativa cuando tú viste las calles de Venezuela repletas de gente y de gente que estaba instalada durante muchas horas haciendo en esa rebelión democrática, en esa reivindicación de su derecho a elegir, ¿no? Entonces, claro, es que de hecho a mí me llama la atención el término fraude, que también utilizó de otra manera irregularidades Prósperi en su momento antes del proceso del domingo, pidiendo incluso que se suspendieran y luego durante el mismo día. Porque es que aquí estamos hablando de un proceso organizado por la misma sociedad civil, además por miembros de una comisión que gozan del respeto, que tienen una trayectoria impecable, que a quienes justamente se les dio esa responsabilidad por ser lo que son y han sido, obviamente gente apegada a la política. Y era un proceso autogestionado por la misma población. Entonces, en tal caso, problemas dentro del proceso como se presentaron en efecto, retrasos, etcétera, además en una organización sin recursos. Pero el término irregularidad me parece que está fuera de lugar, lo comentaba también ese mismo día, y la verdad es que ya empezaba esto a tejer lo que ahora estamos viendo se refuerza desde el lado oficialismo, el lado oficialista, que es el tema supuestamente del fraude, que además ni les corresponde, porque esto es un proceso autogestionado por la población, ni siquiera, como ellos insistieron, no es un proceso legal, y así se lo dijeron a los medios también, y eso me gustaría que lo comentara, que previo al día, a la jornada, pasaron un exhorto con Atel a los medios de comunicación diciendo, este no es un proceso oficial, no tienen por qué cubrirlo, palabras más, palabras menos, incluso, bueno, llegaron a recibir amenazas directas de no cobertura y hubo un gran vacío informativo. Entonces, cuando uno ve toda esta película, dice, fuera de lugar todo lo que acaban de plantear, incluyendo al mismo Prósperi. Sí, sin duda. Eso merece especial atención porque no basta con la hegemonía comunicacional. Es decir, tú tienes un gobierno que tiene el control hegemónico de todos los medios de comunicación del Estado y del paraestado, ¿no? Y no bastó con eso, sino que se manda el exhorto de Conatel de que no sean cubiertas las primarias. Y no contentos con eso, también se lanzan unas cuantas campañas de desinformación desde entidades muy cercanas al oficialismo, incluso utilizando métodos muy sofisticados de inteligencia artificial para desinformar deliberadamente a la gente, cosa que además se vino haciendo durante toda la campaña, ¿no? Incluso con ataques selectivos o bloqueos selectivos a los sitios web de informativos de la Comisión Nacional de Primarias a fin de evitar que la gente ejerciese su derecho a estar informado, no solamente tu derecho a votar, sino tu derecho a estar informado. Claro, pero el punto es que fuera de lugar, además, porque es que esto es algo organizado por la misma sociedad civil, fuera de lo que es el control, por ejemplo, de las instituciones del Estado, como el poder electoral. Entonces aquí no cabe ni siquiera el reaccionar, podrían hacer su opinión sobre lo que fue el resultado, chévere, pero de ahí a señalar fraude y además tomar acciones en contra de quién. Me encantó un ejemplo que, por cierto, ayer hacían una comparación de esto que se está ahora escuchando por parte del oficialismo, del supuesto fraude y acciones en contra, con relación a lo que sería, por ejemplo, el equivalente a una junta de condominio que organiza una votación y viene la junta de condominio del edificio al lado a meterse, opinar y encima decir que señalar de fraude y hasta acciones en contra. Nada que buscar. No hay manera. ¿De dónde se pueden agarrar?
Sí, pues se agarran por los pelos, ¿no? Pero justamente creo que ahí cabe una reflexión interesante también, o sea, el carácter netamente privado y netamente civil de este proceso que vimos el domingo es muy interesante, ¿no? Porque es un proceso civil que además obvia la custodia de las Fuerzas Armadas, ¿no? El famoso Plan República que acostumbra acompañar todos los procesos electorales y que al final termina secuestrando el mundo militar, un proceso que debe ser siempre civil, ¿no? Y ese es otro de las lecciones de este proceso que hemos vivido, que culminó el domingo, pero que termina siendo una maqueta del deber ser de la democracia que se quiere rescatar, de la democracia que se quiere reconstruir, ¿no? Estas primarias, hay muchos elementos que sientan lecciones y sientan un aprendizaje de cómo deben ser las cosas, ¿no? O sea, por qué debe votar la diáspora? ¿Por qué debemos tener los venezolanos que estamos en el extranjero derecho a expresar nuestras opiniones políticas? ¿Por qué debe haber inhabilitados? ¿Por qué no debe haber inhabilitados en una contienda política? ¿No? Porque las inhabilitaciones políticas no tienen razón de ser, no tienen sentido en una democracia. ¿Por qué el árbitro debe ser honorable? Esa es una lección poderosísima. Nosotros lo vimos, el recibimiento que tenía el doctor Casal en los centros a los que iba recorriendo el domingo, porque la gente está cansada del malandreo, pues de ese malandraje de oportunismo y de la trampa permanente, ¿no? O sea, un árbitro honorable es una de las lecciones que ha quedado aquí, ¿no? El hecho que haya debate para contrastar opiniones, el hecho, una de las cosas más importantes yo creo que es que se haya llegado a un mínimo espacio de entendimiento de reglas y de acuerdos entre los actores que son fundamentales en la vida política nacional. Eso es importantísimo, ¿no? Incluido el Total. propio Para mí es muy valioso. Barbados, ¿no? Todo lo que menciona es muy valioso y me gustaría que al regreso habláramos también, revisar un poco el escenario, obviamente, del ataque o el contraataque por parte del oficialismo, que ya va asomando por dónde, ¿no? Por dónde sería el camino, digamos, para sabotear lo que ha sido este contundente resultado por parte de la oposición, mayoría dentro y fuera de Venezuela a través de las primarias. Me gustaría que al regreso revisáramos hacia dónde podrían apuntar, qué tanto pueden avanzar y porque además en paralelo está este acuerdo parcial que se supone se va a ampliar, ¿no? De cara a las presidenciales de 2024. Entonces se le estaría dando una patada a la mesa. ¿Cómo lo ve? Al regreso su punto de vista, por favor.